Os traigo un nuevo vídeo sobre los implantes que están saliendo en Estados Unidos. Bueno, ya llevan algunos años. En concreto vamos a hablar de Penuma, que es un implante a base de silicona, sería parecido como una prótesis de mama, podemos decir, que tiene una forma cilíndrica, no es completo, solamente ocupa, digamos, que 2/3 del pene y se coloca entre la piel y los cuerpos cavernosos y esponjosos. Durante esta última semana ha sido el Congreso Americano de Urología en Nueva Orleans y hemos estado aprovechando para intercambiar opiniones vía telemática y demás con cirujanos que lo están empleando, y de hecho también he hablado con la propia marca de prótesis porque yo lo he visto utilizar en varias ocasiones, sobre todo cuando voy a Miami, y verdaderamente es una técnica que puede ser interesante pero cuyo empleo debe ser muy individualizado. Por lo general en pacientes primarios, como podáis ser el grueso de nuestros pacientes, yo por ahora siempre prefiero abocar, siempre prefiero elegir como técnica fundamental el alargamiento y el engrosamiento autólogo. ¿Qué significa autólogo? Que lo vamos a hacer con nuestros propios tejidos, con las células que tenéis en vuestro abdomen, con el pene que tenéis dentro del pubis, porque al final estoy muy seguro de que los efectos a largo plazo van a ser correctos porque tenemos ya una experiencia bastante dilatada. En el caso de Penuma me parece algo interesante, especialmente para casos donde haya podido fracasar una cirugía previa o para casos con cicatrices importantes, cáncer de pene, alteraciones un poquito más sensitivas, alteraciones, digamos, de la estructura. Pero para un paciente primario yo creo que todavía no estamos en el punto de indicarlo como primera opción. No obstante, incluso he hablado con la marca, me han ofrecido ser el partner principal en Europa para promocionarlo y demás. Les he dicho que estoy abierto a ello, pero que sí que es verdad que quiero primero que el record que tienen ellos como marca sea mayor en casos. Todavía las series que presentan son cortas, de apenas 10, 15 pacientes por cada cirujano, y eso es muy poquito. En mi experiencia como cirujano plástico con las prótesis de pecho, siempre he esperado un mínimo de 10 años con cada prótesis nueva para poderla indicar en mis pacientes, porque hemos visto como las PIP, como las prótesis de Allergan, que eran prótesis inicialmente muy buenas, han tenido problemas en el largo plazo, y lo último que quiero es que un paciente que se somete a una cirugía de aumento de pene pueda tener un problema por un material implantado. Por lo tanto, por ahora vamos a seguir apostando por el empleo del aumento autólogo, es decir, con tejido propio. No descarto en un futuro poder ir implementando esta cirugía en pacientes muy concretos, pero siempre tenemos que intentar ir en el avance máximo técnico, pero siempre con la máxima responsabilidad y la máxima seguridad. De hecho, ahora hablaba con algunos compañeros a raíz de este congreso de que cada vez tengo más peticiones y ya llega un momento que no podemos incluso atender a todas, de médicos que quieren venir a aprender nuestra técnica a España, sobre todo médicos americanos de la zona de México y un poquito más de Sudamérica. También ayer creo que llegó una de Canadá, y para nosotros es un motivo de orgullo que hoy de todo el mundo haya gente interesada en aprender la técnica que realizamos y sobre todo que buscan tener el mismo resultado que estamos consiguiendo nosotros.